Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Caicín y estoy muy contenta de compartir con ustedes la entrevista con Antonio Jaramillo Dahmer. Teníamos muchísimas ganas de entrevistarle hace algún tiempo y por fin se pudo concretar la fecha. Lo conocimos cuando era un niño y ahora es una de las voces, es la voz más joven de este podcast. Así que para mí también es un placer mostrar y disfrutar de esa diversidad de pensamientos, de explorar nuevas formas de ver el mundo. Con Antonio hablamos mucho sobre su experiencia con la desescolarización, sobre forja, curtiembre, el autoaprendizaje, la filosofía política, las plantas alimenticias no convencionales. Así que fue un transitar por muchos de sus placeres y muchos de sus intereses y estos intereses comunes que a mí también me causan mucha curiosidad. Así que espero que disfruten mucho el episodio y también nos cuenten qué parte les gustó más, si quisieran profundizar, si quisieran datos extras, si quisieran saber más de alguna cosa. Saben que todos los canales están abiertos, pueden escribirnos por Telegram, por Instagram, también radiosemilla.com, pueden entrar a la página y ahí están nuestros contactos. Pero también les quiero invitar a ser parte de nuestra comunidad más cercana. Tenemos una comunidad, un grupo de WhatsApp que también nos reunimos en reuniones virtuales para compartir y profundizar sobre temas, debatir un poco más. Y esa es nuestra comunidad de miembros. Y para activar tu membresía, lo que haces es entrar a radiosemilla.com/membresía. Puedes hacer un aporte mensual a la medida de tus posibilidades y eso permite que este podcast exista. Es la única manera en la que nos sostenemos, pero también hace que formes parte de esta comunidad más íntima donde nos vamos construyendo mutuamente. Así que ese también es un excelente lugar para profundizar con gente que tiene tus mismos intereses. Además de esto, las personas que activan su membresía tienen un montón de descuentos y beneficios en empresas y proyectos regenerativos, físicos y virtuales. Y yo ahora les quiero mencionar justamente el de Atucpamba, porque grabamos esta entrevista ahí en la finca de los papás de Antonio, de su familia. Y esta finca no solo produce alimentos de altísima calidad, los alimentos más sanos y regenerativos que conozco realmente, sino que también brinda talleres y experiencias donde comparten toda su travesía, todo su andar en distintos temas. Entonces, los miembros que activan su membresía tienen el 20% de descuento en talleres y experiencias y puedes ver las posibilidades en atucpamba.com. Quiero agradecer también al equipo que está detrás de Radio Semilla. Tenemos un equipo que cada vez se amplía más, con personas muy, muy comprometidas, con muchísima experiencia. Entonces quiero agradecer a Catherine Silva, a Diana Troya, a Mónica Zamudio y a nuestra nueva integrante, Cris, que ya les presentaremos más en los próximos episodios. Pero por ahora quiero agradecer mucho a este equipo que también están mucho detrás de los micrófonos, haciendo acciones para que los episodios salgan a tiempos, con unas lindas portadas, con el alcance que tienen. Así que quiero agradecer y también no te olvides de si que te gusta este contenido, te nutre, te inspira, te alivia o te cuestiona o te rompe paradigmas, compártelo. Compártelo con alguien que creas que puede servir, que le puede nutrir, con alguien que necesite salir de su zona de confort, que quiera ampliar sus horizontes. Nos sirve un montón que puedas regar la voz. Sin más que añadir, vamos con la entrevista. Anto, qué placer que hayas aceptado la invitación a estar en Radio Semilla. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas hoy? Gracias por la invitación. Y llego un poco nervioso, pero feliz. Me parece interesantísimo este tema y siempre es chévere compartir lo que uno piensa y escuchar otras ideas y compartir ideas. Siempre es llenador, entonces me alegra. Qué chévere, qué rico que puedas y que quieras compartir. Yo estoy muy curiosa de muchas cosas que haces, así que es una oportunidad para mí también para explorar más y que sí, puedas traspasar todo lo que has aprendido estos años también a mí y a todos los que nos escuchan.
Quería preguntarte un poco cómo fue tu infancia. Yo te preguntaba, justo tu papá y tu mamá tienen episodios en Radio Semilla. Tu mamá en su episodio habla mucho sobre educación experiencial. Entonces me encantaría escuchar tu perspectiva, pero también un poquito de contexto, ¿no? En dónde estamos, dónde naciste, qué te rodea. Bueno, yo me crié desde chiquito en el campo, en la finca, acompañándole a mi abuelo con las vacas, con los animales, con los pollos, y siempre haciendo unschooling y homeschooling, una especie ¿Qué es una unschooling? Mezcla. El unschooling es desescuela en inglés y es como va muy de la mano con el autoaprendizaje, con el autodidacta. Esa es la idea. Entonces, como mucho dejar que pase el aprendizaje por sí solo, como dejar que la curiosidad haga su trabajo. Y bueno, yo creo que no funciona para todo el mundo. A mí me ha funcionado muy bien y a mí me encanta hacer lo que hago y cómo hago. Y desde chiquito no me sentía insatisfecho ni nada. Siempre he disfrutado mucho esta manera, ir explorando las cosas, y han cambiado mis gustos a lo largo de los años y mis intereses, y en algunos he profundizado mucho y otros no tanto. Sí, eso es el unschooling, como mucho esta exploración. Y el homeschooling, en cambio, es eso, escuela en casa. Entonces tienes clases, generalmente tienes tutores o maestros o tus papás, y generalmente también tienes materias. Es como más estructurado. Y el unschooling no, es mucho más, sí, aprendizaje más libre. Desde tu perspectiva, ¿cómo has visto la intervención de tu mamá o tu papá? Cuando necesitas algo, cuando tienes curiosidad en algo, ¿cómo ves que interviene? A ver, yo creo que ha cambiado también a lo largo de los años. Entonces, cuando yo era chiquito, preguntoncísimo, todo el rato preguntando. Y luego entiendo que es un reto grande para los padres estar respondiendo todas estas preguntas, ¿no? Es una de las cosas por las que creo que hay gente a la que no le funciona. Entonces yo siento que sí, les preguntaba un montón de cosas a mis papás, y si no tenían la respuesta a ellos, como que intentábamos investigar en algún lado, y luego como que igual hasta los 7 años es más una etapa de exploración de las cosas, como que, y muchas de las preguntas que haces te vas a olvidar la respuesta también. Es mucho más, estás aprendiendo normas sociales, comportamientos sociales, eso es lo más importante en esa edad, ¿no? Y luego yo creo que a partir de los 7 empieza esto de los intereses por el mundo exterior. Hasta los 7 es como mucho de la familia. Estás mucho más metido en esa vida de solo tu mundo es eso. Y luego más o menos a los 8, 7 años empiezas a explorar el mundo externo. Y ahí conversando con mis papás, preguntándoles, y no sé, no te voy a mentir, la verdad no me acuerdo bien de todas estas cosas y de qué les preguntaba y cómo aprendía esas cosas. Pero sí me acuerdo que siempre me he embalado con tal tema o tal otro. Entonces cogía un tiempo, era aficionado de los bichos, de los insectos. Y tenía un equipo de entomólogo que llegó de alguna manera y me pasaba viendo bichos y me sabía el nombre de la especie, el tipo de bicho, de qué se alimentaba, todo. Y tenía una colección de bichos y todo. Y luego me cansé y dejé de hacer eso. Pero eso ha sido mis aprendizajes a lo largo de todo el tiempo. Yo me acuerdo que tenías una colección de monedas. También me metí a la numismática un tiempo y pasaba en las monedas y coleccionando monedas y aprendiendo de eso. Y eso es bien interesante porque justamente como es muy orgánico y sigue mucho la curiosidad, cuando te coge algún tema, metes toda tu atención en ese tema. Entonces, en realidad, el aprendizaje, la curva de aprendizaje es muy rápida. En un poco tiempo tienes conocimiento bastante amplio sobre el tema. Entonces,
Sí, con las monedas me pasé creo que un año entero investigando sobre eso y aprendí un montón sobre historia, un poco sobre metalúrgica, como los procesos de... Mucha historia, mucha geopolítica también, porque según las monedas puedes entender cambios históricos que había en tal país o tal otro. ¿En serio? Cuéntame Entonces, un poco. claro, es bien interesante porque cuando tú ves la moneda, por ejemplo, tengo la colección de monedas de las monedas de Alemania, y tú ves el cambio. Entonces ves, por ejemplo, las monedas de 1870, por esas fechas, y son unas monedas con muchas filigranas y decoraciones que tienen mucho que ver con el Reich, con el reinado. Entonces tenían el rey y había mucha en toda Europa, esta corriente muy, como este estilo barroco, con estas decoraciones y coronas y heráldica y cosas así. Y luego, en cambio, el siguiente periodo es la crisis, porque se metieron a la guerra, les fue mal y tuvieron una crisis económica fuertísima. Entonces, también tengo la colección de billetes y tengo un billete de 25.000 marcos alemanes o más. Y así he visto uno de 4 millones de marcos alemanes. Y entonces ves todos estos cambios históricos en las monedas y en los billetes. Y aparte tiene esta cosa de que esa moneda, ese billete fue usado por alguien. Entonces que te conecta con esa historia y te transporta un poco a otro tiempo, ¿no? Entonces, y luego ves también el Tercer Reich con Hitler y los nazis. También un montón de propaganda. En las monedas hay propaganda y entonces te transmite también toda esta propaganda que hubo y esta intención de transmitir esta Alemania grande y poderosa y entonces eso se ve en las monedas y los billetes. Y luego también la caída de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y ves en cambio las monedas de las Alemanias divididas. Y también en cambio cambian los diseños completamente, súper simple, porque en esa época querían adaptarse al modelo occidental y adaptarse a lo que Estados Unidos y el resto de países más o menos Claro, apuntaban. pero después de una guerra tampoco estás para el barroco y para las florituras y para los adornos, ¿no? Como que hay una posguerra finalmente, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante, entonces aprendes todas estas cosas y luego pasa el interés. Y eso es también interesante porque le ves de una manera diferente al conocimiento. Porque no es como algo que te guardas para ti. Luego te olvidas de un montón de cosas. Yo no me acuerdo de las cosas de los insectos. Pero en ese momento en el que estás metido en ese tema, te es útil esa información porque estás nutriéndote de eso y haciendo cosas relacionadas con el tema. Y luego hay algún conocimiento de cada una de estas aficiones y cosas que te interesan que te lo quedas y te es útil el resto de la vida. Entonces es bien interesante. Y ves esto de que cambia tu vista del conocimiento, se convierte más en una herramienta y el conocimiento no tienes que guardarte. El conocimiento que es importante es el que te es útil en ese momento. Entonces, que estás en un momento crítico y no sabes qué hacer, puedes saber un montón de otras cosas, pero si no sabes ese conocimiento puntual para ese momento, estás fregado. Entonces, eso es bien interesante, verle al conocimiento como eso, como una moneda de ayuda en diferentes situaciones, una herramienta, ajá. Entonces es bien interesante. Ahora que hablas de conocimiento, tú has sido uno de los mejores recomendadores de libros de mi vida. Peligrosísimo recomendador de libros, porque cada vez que me recomienda un libro el Antonio, me embalo tanto que dejo de trabajar, dejo de dormir, dejo de comer, dejo de ser funcional. Sí, es terrible eso de los libros. ¿Cuándo comenzaste a leer? ¿Tú te acuerdas? Eso es, yo comencé a leer, bueno, tampoco se fíen mucho de lo que digo porque yo no soy bueno con los años y las fechas. Yo creo que debía tener unos 7 años. Ajá. Unos 7 años. Fue muy orgánico, supongo. Yo empecé a leer con Mafalda. Teníamos este libro de toda Mafalda, amarillo, grandote. Y a mí siempre me han encantado los cómics y me atraían. Y a todos los niños chiquitos les encantan los cómics. Siempre tú les das un cómic y están fascinados. Y entonces me ponía a ver los dibujos. Y mi mamá cuenta
que me mataba de la risa y no sabía leer, pero veía los chistes de Mafalda y me mataba de la risa. Y así empecé a leer con Mafalda, a punto de preguntar lo que decía y también ir entendiendo. Y luego el embale de leer fue con Harry Potter. Ajá. Porque Para mí también. Sí. Llegó el primer libro de Harry Potter y leíamos con mi mamá, ¿no? Y fantástico el libro de Harry Potter, me encantaba, me fascinaban los magos. Uh-huh. Incluso hice un cumpleaños de magos alguna vez. Y entonces me encantó Harry Potter. Y luego en el tercer libro me harté de que tenga que esperar a mi mamá de que me lea. Y empecé a leer mucho más yo. Y luego ya cogí viada y me puse a leer. Y mi época de mejor lector, de que leía más, debe haber sido entre los 9 y los 12 años. Ajá. Qué bestia, me tragaba los libros. No hacía mucho más que leer. Me pasaba leyendo. Y últimamente, ahora me encuentro con gente a la que no le gusta leer. Y esta gente o gente con dislexia o ciertas condiciones que les hace feo de leer. Y me es súper difícil entender, ¿no? Porque yo desde chiquito me ha fascinado leer y sí, es una de mis cosas favoritas. Y también pierdo el tiempo leyendo. Paso leyendo, me trasnocho. Claro. Sí. Ahora que dices, bueno, es una pregunta un poco... aquí estamos justo en la finca, en Atucpamba, y estamos rodeados de perros, de animales y ríos, y una audiencia del equipo de Radio Semilla que ahora está por aquí. Así que vamos a tener ahí un poquito de movimiento. Ahora que dices esto, y ahora que soy mamá también, como vienen algunas inquietudes para mí, ¿no? Sobre todo cómo es esto del uso de pantallas, porque en mi infancia también pasó que no usaba casi nada de pantallas, había televisión, pero era algo que no era muy accesible, dejaban que me aburra mucho y pasaba mucho tiempo con libros. Y entonces quiero preguntarte cómo ha sido esa relación para ti. Claro, sí, ese es un tema, hasta ahora sigo cambiando de opinión y es un tema también fuerte para mí. Yo tengo muchos debates internos sobre este tema. Nunca tuvimos televisión, nunca hemos tenido televisión y no tuvimos internet en la casa hasta que yo tenía 11 años. Entonces, en ese punto, mi encuentro con el internet cercanamente, porque sí, claro, en la casa de mi abuela, en diferentes lugares tenía un contacto, pero fue a los 11 años ese contacto ya cercano. Chuta, es una herramienta bien interesante y yo le debo mucho de mi conocimiento al internet, al YouTube específicamente. Es una herramienta increíble, es que le logra usar bien, pero es muy complejo cómo se roba nuestra atención. Justamente estoy queriendo conseguirme un libro que se llama El valor de la atención. Es un libro que habla sobre este tema, sobre la crisis de atención que ahora tenemos con las pantallas y con todo este contenido rápido y esta dopamina fácil, ¿no? Entonces es un tema que es bien complicado y yo de chiquito como que lo que hacíamos era que tenía un tiempo establecido a la semana. No me acuerdo bien cuánto era, ahora a la semana debe haber sido algo así. Y en ese tiempo también era muy libre, yo podía ver lo que yo quisiera, obviamente con acompañamiento y una guía, pero bastante libre. Entonces podía decidir si es que ponerme a ver Pantera Rosa o investigar sobre los piratas o sobre las monedas o lo que sea. Y fue un proceso complicado, como que mucho buscar el balance y sentir uno mismo. Yo creo que eso es lo que hay que acordarse siempre cuando nos relacionamos con estas cosas. Como ver cómo te estás sintiendo con lo que estás haciendo. Y si no te sientes bien, hacer algo para que cambie, pero no entumecerse con este contenido. El rato que te entumeces te pierdes en ese mar de cosas y de movimiento y de cosas brillantes. Y entonces sí, yo creo que hay que navegarle con cuidado. Luego también siento actualmente que tendría menos contacto con el internet y las redes sociales
si pudiera, pero me siento un poco obligado por la parte social. Porque, sobre todo a mi edad, porque si es que ya eres un poco mayor. ¿Qué edad tienes, Danto? Tengo 17. Hay muchas interacciones sociales actualmente en mi generación y en la gente de mi edad o aproximada a través de las redes sociales. Y es complicado hasta cierto punto relacionarse de manera normal y fluida. Análoga. Ajá, con personas de mi misma edad si no estoy un poco en contacto con estas cosas, ¿no? Y de ahí también es el gran debate, porque a mí me fascina el YouTube. Yo he aprendido tantas cosas en el YouTube. He aprendido inglés en el YouTube, he aprendido a forjar en el YouTube, he aprendido a curtir en el YouTube. Y me parece una herramienta increíble, pero muchas veces dudo de si es que quiero usarle por toda la sobreestimulación que me genera. Ajá, justo quería preguntar eso, ¿cómo es el proceso para ti? ¿Terminas de usar y hay una reflexión de cómo te estás sintiendo? ¿Cuándo sientes estos efectos que te contradicen? Claro, chuta, eso es difícil. La cosa es que a uno le entumece este contenido rápido y toda esta información súper rápida, porque nuestro cerebro no está acostumbrado a eso, no hemos evolucionado para tanta información en 20 segundos. Entonces yo creo que yo caigo mucho en la trampa, la verdad. Y creo que a todos nos pasa. Y es un defecto biológico, porque hemos diseñado este mundo digital y todo súper rápido, impulsado mucho por ganar dinero, porque si es que te demoras muchísimo tiempo en explicar algo y alguien se aburre y se va, estás perdiendo dinero actualmente. La atención vale dinero. Eso es muy loco. Entonces quieres todo el rato tener la atención de la gente. Y bueno, no nos metamos que eso es ético o no. Eso hay opiniones y opiniones. Pero eso genera todos estos problemas de atención y de bienestar mental. Sí. Porque a uno le desequilibra. Y a nuestro cerebro le cuesta mucho asimilar todo eso. Y ese rato yo no me doy cuenta. Y esto que me preguntas de cuándo es esta reflexión, cuando salgo mal parado. Esa es la respuesta real. Porque cuéntame cómo es eso. Cuando ya me siento mal, cuando pasa algo que no me gusta, cuando siento que he perdido el tiempo o que por estar explorando esto, porque quizás no estoy perdiendo el tiempo, quizás sí hay cosas valiosas, no estoy haciendo otras cosas que son prioritarias para mí. Y entonces ahí es cuando vienen estas reflexiones y es súper complicado porque claro, no te viene en el momento en el que estás metido y con toda esta estimulación ahí ni te acuerdas. La reflexión y el cuestionamiento viene luego de eso. Uh-huh. Luego de toda esta estimulación y de perderte un poco en esto. Y eso es también lo más complicado, porque entonces no tienes mucha reflexión mientras estás en esto, uh-huh, en las pantallas. No sé, yo sigo explorando este tema y sigo intentando y hay cosas que me van mejor que otras, a veces que me siento más contento. También me doy cuenta de que mi estado mental afecta mucho y mi estado anímico afecta mucho, entonces que yo estoy feliz, yo estoy satisfecho, ha sido un día productivo, me he sentido bien, hay menos chances de que me pierda en este mar de contenido y estímulo. Entonces, no sé, creo que tiene muchas áreas en las que podemos poner un granito. Entonces, estar bien uno y antes de exponerte a todo esto, que no es malo, uh-huh, pero hay muchos caminos en este lugar y si es que no eliges bien te vas para cualquier lado. Uh-huh. Entonces, estar bien el rato que vas a estar en contacto con eso, a mí me funciona la mayoría de las veces. Y cuando no estás bien y no te sientes tan bien. Ahí es difícil porque es una tentación, porque justamente esto te entumece. Entonces dejas de sentir las cosas. Entonces estoy triste, estoy enojado
me meto en esta estimulación y mi cerebro no tiene la capacidad de estar concentrado en mi tristeza y en este otro contenido. Entonces elige lo que es más estimulante y me olvido de que estoy triste, y en vez de buscar por qué estoy triste y cómo puedo dejar de estar triste, solo ese sentimiento se ve apachurrado por todo este contenido. Entonces es bien difícil. Yo creo que nadie tiene la respuesta definitiva. Mi opinión es que es una adicción y que es una droga porque genera los mismos efectos en el cerebro y la química cerebral es la misma. Y luego, no sé, es muy difícil estar socialmente actualmente con las exigencias sociales, no en todos los círculos obviamente, pero en la gran mayoría, estando fuera de este mundo. Entonces es un dilema bien difícil. No sé, yo creo que es un camino que cada uno tiene que irle sintiendo. Sí. Creo que eso como tú dices, todos estamos expuestos y es difícil para todos, pero solo me asombra y me conmueve tu nivel de conciencia al respecto. Y me nutre mucho también, ¿no? Como para estar más presente y poder discernir mejor eso. Sí, solo me asombra y ya me guía en un camino con el que me alineo. Así que te agradezco por eso personalmente. Sí. Bueno, igual no hay que confundir la conciencia con el la saber acción. cómo hacer las cosas, ¿no? Bueno, pero la conciencia es un primer paso. Sí, claro, pero igual no por eso no caes en lo mismo. Sí. Y puedes caer peor que los que no están conscientes también. Entonces, es bueno ser consciente de lo que pasa, pero no hay que descuidarse por ser consciente. Si es que eres consciente de algo, hay que actuar. Si no, puedes ser todo lo consciente que quieras, pero vas a seguir en la misma. Entonces, ese es el paso complicado de esta cosa. Qué chévere. Sí, pues, la acción. Oye, con algo que decías con lo social, también esa es, creo que otra de las dudas que surge mucho con el unschooling, ¿no? ¿Cómo son las relaciones sociales? ¿Cómo son los amigos para ti? Bueno, ese es un tema que a mí no se me hizo muy difícil hasta que tenía unos 12, 13 años. Hasta eso mis necesidades sociales no eran tan grandes. También cuando uno tiene esa edad está jugando, entonces no te importa mucho con quién. Yo me acuerdo, iba a una de estas pizzerías donde habían estos juegos y me encontraba alguien con quien jugar y me ponía a jugar. Entonces nuestras exigencias son muy bajas socialmente a esa edad. Luego, cuando yo tenía más o menos 13, sí me empecé a sentir un poco solo y sentía que me era muy difícil encontrar gente afín. Gente que piense parecido y con la que me sienta cómodo. También fue un poco después de la pandemia, entonces la cosa es que lo que yo siento que pasó un poco es que los amigos que pudieron haber continuado hasta el comienzo de la adolescencia, desde la infancia, esas relaciones se interrumpieron con esta pausa social. Y entonces llegué a los 13 y 12, 13 y me encontré bastante solo. Y fue duro. Yo me acuerdo que fue duro. Pensé en meterme a un colegio y pensé seriamente entrar, aunque no me gustaran muchas de las cosas que me tocaría hacer. Y luego tuve mucha suerte porque encontré un campamento organizado para jóvenes y un campamento como bien diferente, enfocado en generar esperanza en los jóvenes y en generar otras opciones para gente que no se siente tan contenta con lo que le rodea. ¿En dónde, Anto? Este campamento era en El Nido. Ya, ¿dónde es? No me ubico. Eso es cerca de Es aquí en Ecuador. Sí. Ya no hacen esos campamentos, pero fue muy chévere porque llegué ahí y a pesar de que al principio no encontré gente que yo sintiera que fuera súper afín a mí, era un espacio chévere porque podía conversar de muchas cosas que a mí me interesaban y era un espacio seguro y podía estar con gente de mi edad, que era lo que más me hacía falta. Y luego de eso, ahí me hice unos cuantos amigos muy lindos, relaciones muy nutridoras. Eso me
me llevó a, luego de este campamento, tener las herramientas y el conocimiento de mí mismo también, de encontrar otras relaciones chéveres y que me nutran. Y luego de eso hasta ahora me siento muy satisfecho. Y bueno, en esto del unschooling, yo creo que no hay nada que le funcione a todo el mundo. Y a mí me ha funcionado muy bien. He tenido momentos difíciles, como en cualquier experimentación y cualquier cosa que uno haga. Pero en general yo creo que me ha ido muy bien. Yo creo que la cosa que tienes que tener claro para que funcione es esas ganas de buscar. Porque cuando uno se queda estancado en que no encuentra a nadie afín y no hace nada para encontrar a alguien afín, no vas a encontrar a nadie. Entonces hay que vencer un poco esa sensación de que no hay nadie parecido y que no hay nadie que piense igual. Y sales un poco, te expones un poco a estas cosas que quizás no te gustan tanto y te sientes incómodo. Yo me sentía muy incómodo en algunos de esos lugares. Y luego una de esas va a aparecer alguien con el que dices, wow, esta persona me entiende, puedo hablar de estas cosas con esta persona y es afín, o sea, tengo cosas en común con esta persona. Y ahí cambia la cosa, porque se queda en tu cabeza esta seguridad de que, aunque en algún momento sientas que no hay nadie afín, siempre va a haber alguien por ahí. Entonces, una de esas te sientes solo, o también las relaciones cambian. Uno pierde amigos, gana amigos, y algunas relaciones se mueren. Y así pasa, y a veces da pena y duele también. Pero una vez que uno encontró eso, yo siento que eso te impulsa. Uh-huh. Entonces, cuando en otro momento te sientes inseguro o solo, te acuerdas de eso y dices, cierto que sí hay gente con la que puedo sentirme bien. Uh-huh. Entonces eso ayuda mucho. Me resuena mucho lo que dices porque siento algo parecido. Yo estuve en una escuela y en un colegio, pero finalmente también sentía estas dificultades. También en varios momentos me sentí sola. También fuera de la escuela y del colegio encontré gente con la que pude conectar y con quienes tuve afinidad. Entonces, sí, solo una reflexión de que de pronto no es el unschooling, sino como un proceso normal de a veces sentirse solos y a veces cambiar de amistades. Y lo que admiro también, me parece chévere, es esta capacidad de poder salir de la zona de confort y buscar por ti mismo lo que necesitas para sentirte y para satisfacer tus propias necesidades. Entonces, sí, eso me parece una herramienta chéveraza, ¿no? Que creo que de alguna manera el unschooling sí promueve un poco más que una educación que hace que sigas más las reglas, ¿no? Sí, y entiendo totalmente tu pregunta. Siempre cuando a alguien le explico lo que hago, me dicen, ¿y si tienes amigos? Y yo me río, ¿no? Porque yo hago es esta una pregunta por todos los demás. Yo sé que tú tienes amigos, pero entonces, es súper común. La cosa es que yo, por ejemplo, tengo amigos que van al colegio y ellos me cuentan que tienen sus compañeros, pero yo les he preguntado, ¿y son tus amigos cercanos? ¿Con ellos hablas? ¿Con ellos estás todo el tiempo? Y dicen, sí, paso con ellos, no sé qué. También hay el caso de que sí, son súper amigos, los amigos del colegio, pero a veces no. Y a veces puedes estar rodeado de gente de tu misma edad, en el mismo espacio, y no vas a tener relaciones de verdad nutridoras y que duren, además. Y yo sí tengo amigos. No tengo un montón de amigos cercanos. Tengo muchísimos amigos con quienes me gusta estar. Tengo unos cuantos con los que comparto cosas muy profundas y más privadas. Y creo que eso les pasa a todos. Y si es que te sientes mal en tu círculo, busca otro círculo porque seguro hay otro lugar. Y no eres el único porque somos no sé cuántos humanos y seguro hay otro humano que te entienda. Y más cerca de lo que crees, muchas veces. Qué lindo lo que dices. Tú siempre has vivido en una finca, ¿no? Sí, y entonces siempre ha habido ese reto de la distancia. Sí.
como tú me dices, encuentras amigos yendo a exponerte en lugares donde crees que puedes encontrar gente afín y ya de ahí cómo continúas la relación, se invitan, cómo hacen. Sí. Sí, también lo otra cosa que pasa es, y que me ha pasado mucho y es muy lindo, es que cuando encuentras un amigo y te presenta a su círculo de amigos, si es que esa persona que ya es cercana, si es que te presenta a sus amigos y a su gente cercana, muchas veces también son hasta cierto punto afín, les une ciertas cosas. Entonces eso me ha pasado, he conocido a una persona y luego por esa persona conozco a más gente y así he encontrado a mucha gente más parecida. ¿Y cómo hago? Sí, les invito, me invitan, hacemos planes. También he tenido amigos a los que les veo por alguna razón específica. Por ejemplo, estos campamentos hicieron varios, entonces ahí nos veíamos más de una vez. Y sí, yo creo que lo chévere de hacer unschooling o homeschooling es que te empuja un poco a tú meterle ganas a la parte social. Porque si es que dejas que pase, no pasa. Entonces tienes que empujar un poco a que eso pase. Y es un poco difícil a veces, depende de qué circunstancias tengas. Pero es bueno, porque entonces de verdad le pones energía a lo que te importa. Y entonces dices, esta persona me parece muy chévere que esté en mi vida y que aporte estas cosas que me aporta y tenerle cerca me gusta, y entonces promueves eso y haces que eso suceda. Entonces eso es lindo, eso es lindo. Y la otra cosa que es complicado, a mí no se me hace tan complicado, es que tengo cierta confianza, sé que hay gente que le cuesta mucho, pero es compartir cosas muy tuyas con alguien, te va a ser muy cercano. Y eso casi con cualquier persona. Es que tú te sientas a conversar profundamente de cosas que te duelen, que piensas, pero no temas triviales ni cualquier cosa, sino metiéndole esa intención. Muchas veces uno se acerca mucho a esa persona y encuentra conexiones muy interesantes. Entonces yo creo que es que casi con cualquier persona te sientas y hablas unas 3 horas de este tipo de temas, te vas a hacer cercanísimo. Y luego también con personas que llegas a ese punto, muchas veces, aunque no les veas por un tiempo, cuando les vuelves a ver, sigues teniendo esas cosas en común. Entonces, puede ser que cuando les conociste les gustaba la bici y ahora les gusta otra cosa, pero lo que te une no es el hecho de la bici. Que está bien tener amigos que te unes por ese tipo de cosas, pero los amigos que yo siento que se vuelven muy cercanos son estos, con los que compartes estas otras cosas, mucho más personales hasta cierto punto. Y siempre está bien abrirse a otro ser humano, siempre sienta bien, yo creo. Me conmueve lo que dices. Porque es filosófico también, ¿no? Sí, claro. Muchos gurús dicen eso. Esto de somos tan parecidos, tan iguales, y solo si vamos a lo más profundo y a lo que más nos une y a lo que todos necesitamos, todos pasamos por tristezas y alegrías y dolores. Y si solo nos abriéramos y compartiéramos un poquito más de lo que somos, podríamos vernos más como hermanos, ¿no? Totalmente. Así que qué rico que esté incorporado en el cuerpo. Sí. Y en el caso de que con esta persona no te terminas llevando bien y no se vuelven a ver, y puede ser que esta persona sea muy diferente a ti, pero sales con esta conciencia de que esa persona era mucho más parecida a ti de lo que creías en un inicio. Y entonces empiezas siempre vamos a buscar diferencias y a compararnos, porque es algo normal, social y evolutivo. Y no está mal, depende cómo te lo aproximes, ¿no? Hay aproximaciones que no te sientan bien ni a ti ni a los demás. Pero luego que tienes esta experiencia, puedes ver a las otras personas con ojos más bondadosos y más amables en lo que se equivocan, en lo que hacen bien, en todo, en todos los ámbitos
cambia tu visión a una visión mucho más humana y cercana. Entonces, eso es chévere, es bonito. Y cómo, siguiendo un poco el hilo, ¿cómo es para ti el conflicto? ¿Qué conflicto? El conflicto con otro ser humano. Con otro ser humano. Yo no soy tan mal genio. No me enojo tan fácil. Pero tengo mis conflictos con el resto de personas todo el tiempo, como cualquier persona. Y ¿Qué haces para resolver? ¿Qué hago para resolverlo? Bueno, también depende, también ha cambiado a lo largo de los años. Porque llega un punto en que tus papás no van a estar mediando en todos los conflictos. Y no es bueno tampoco que estén ahí todo el tiempo. Y tiene que uno ir aprendiendo cómo sentirse mejor uno y cómo intentar que estos conflictos se solucionen de buena manera. Yo siento que cuando tengo un conflicto, intento, porque es difícil, autoobservarme y ver por qué me molesta lo que me molesta. Entonces, que me molesta tal cosa que hizo el otro, veo si es que de verdad es algo que sea grave, por ejemplo. O sea, es que atenta contra mi ser, contra mi bienestar real, aparte del emocional, que es importante también, pero no es lo único. Y además es muy subjetivo. Entonces y si es que veo que no es tan grave, y también es importante dejar pasar el tiempo, porque con la cabeza caliente no solucionas nada. Entonces necesitas darle un tiempo para que las emociones pasen, porque las emociones tienen un lapso. Luego de eso caducan y no te generan más conflictos ni nada. Entonces, que dejas pasar un poco de tiempo, puedes ver la situación de otra manera. Entonces yo creo que es importante cuando uno tiene un conflicto parar un momento. A veces es difícil, a veces no se puede, pero tener esta intención en la mente de parar y sentir los límites propios, los límites ajenos. A veces no se entienden los límites ajenos porque cada quien tiene sus barreras puestas a distintas distancias, distintas alturas, y no se sabe bien. Si es que conoces muy cercanamente a alguien, quizás puedes empezar a tener una idea, pero es complicado el mundo interno de cada uno. Entonces yo creo que sí, es como parar un momento, sentirse uno, sentirle al otro, y el bienestar de todos a la final. No sé, yo creo que ese es nuestro reto más grande, es superar el instinto y acoger este bienestar de todos como idea. Y bueno, no es que sea ultra pacifista y no sé qué y no sé cómo. No, solo creo que lógicamente, y puedes verlo todo lo pragmáticamente que quieras, es que lo vemos súper pragmáticamente, buscar la manera de que casi todos estén contentos o relativamente contentos o respetados es la manera más eficiente de funcionar. Si es que no te importan las cosas éticas o morales, que está bien, es que eres así, y ves solo los números, es más práctico buscar ese bien común, es más eficiente. Entonces, bueno, yo pienso que sí hay razones por las que yo actúo así, más internas, ideológicas y de pensamiento, pero sí, yo creo que hay que buscar eso. A veces es difícil, y mientras más cercano eres a alguien, más duro es tener desacuerdos y tener conflictos, y más lastima y uno actúa peor. Entonces, que tú vas por la calle y por alguna razón tienes un conflicto con un desconocido, las posibilidades de que te lastimes mucho tú o el otro son mucho más bajas que si es que te peleas con alguien de tu familia. Claro. Duele mucho más porque te generan muchos más choques emocionales. Entonces, no sé, hay que... Y ahora que indagaste un poco en eso y en la filosofía, ¿cómo es esa ideología que tienes? ¿Tienes una visión política? Y hablando política de cómo nos organizamos como humanos para convivir. Sí, yo soy anarquista. Yo soy anarquista. El anarquismo es un pensamiento político muy mal interpretado y tiene sus razones que sea así. Hay precedentes feos, ha habido movimientos anarquistas
de acción anarquista se autodenominaban y se autodenominan de mucha violencia. Sí. Entonces hay mucha esta idea de que la anarquía es caos y es violencia y es desorden. Pero la anarquía depende obviamente de a quién estás interpretando, pero la anarquía sin ningún matiz, la palabra lo que significa es sin jerarquía, o sea, sin mandato ni mandado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y básicamente lo que defiende es que nadie debería ser mandado, nadie debería mandar. Uh-huh. Porque, bueno, por diferentes razones, hay un libro que explica muy bien eso desde mi punto de vista que se llama Rebelión en la Granja, de Uh-huh. George Orwell. Porque el poder corrompe. ¿Y por qué corrompe el poder? Bueno, yo creo que hay diferentes razones. La una es que tener una posición más alta que los demás en diferentes contextos se siente bien, porque te produce químicos en el cerebro que se sienten bien, por cuestiones evolutivas, porque si es que en tu grupo de simios primitivos te iba mejor que a los otros y los otros te tenían como jefe, había más posibilidades de sobrevivir. Entonces, evolutivamente se siente bien estar en una posición superior. Uh-huh. Entonces, por eso es que siempre estamos buscando quién es superior y quién es inferior a nosotros en la situación que sea. Claro, es que te pones a ver todas las situaciones, es dificilísimo porque en todas las cosas va a haber alguien mejor que otro y otro peor y siempre va a cambiar. Y entonces, en realidad, es que otra vez ves con ojos pragmáticos, no hay mucha manera de decir quién es mejor o quién es peor. Es algo imposible. Cada quien tiene Uh-huh. sus cosas buenas en una cosa y en otra, y es infinita las posibilidades. Entonces, de lo que habla el anarquismo es aceptar esto y usando la empatía y esto, el poder comprender a los otros, que es una capacidad humana, muy humana, organizarse de manera anárquica, o sea, cooperativa. Entonces cooperas con el resto de personas para conseguir un bien común, ¿no es cierto? Entonces, sí, busca mucho eso y yo me identifico mucho con esto y creo que en general el poder genera muchas de esas cosas complicadas y genera mucho sufrimiento. Con un amigo que nos gusta hablar de filosofía, estábamos un día intentando definir qué es bueno y qué es malo. Fue una conversación larguísima y al final llegamos a una conclusión que es una de las muchas conclusiones que puedes llegar, y es como ahora yo veo el bien y el mal, y es que el mal o las cosas malas son lo que genera más sufrimiento desde un punto de vista objetivo. Entonces te fijas mucho en cosas comprobables biológicamente, digamos. Y luego el mal es lo que más sufrimiento causa. Entonces, en vez de ver el bien y el mal como dos cosas distintas, en realidad cambia a una escala. Entonces, si tienes dos opciones y la una va a causar más sufrimiento que la otra, eliges la que causa menos sufrimiento. Ahí viene el debate, cómo decides qué causa sufrimiento y qué no. Y hay ¿no es cierto? Y mucho esta teoría de que el sufrimiento es opcional. También uno decide si es que pasa mal o bien, hasta cierto punto, hasta obviamente, hasta punto. ciertos límites biológicos, otra vez, porque podemos ser súper inteligentes y cachar un montón de cosas y saber de psicología y de un montón de cosas, pero es que te pegan un puñete te va a doler. Claro. Entonces, dentro de las subjetividades que se les tomaría en cuenta, también están estas cosas biológicas. Entonces, es un debate larguísimo y no hay final. Ajá. Pero es interesante como llegar a esta idea que te guía. Sí, es complejo y como tú dices, creo que es un debate que no... es humano, ¿no? Que desde todos los tiempos filosóficos de la humanidad hemos discutido cómo organizarnos. Cada uno tiene su idea. Sí. Y tenemos todas estas cargas biológicas de eso, los machos alfa, las manadas, las jerarquías. Aunque también tenemos otros ejemplos mucho más colaborativos también, ¿no? Que han sido muy exitosos.
Yo lo que te iba a proponer es que no me quiero quedar sin tiempo de explorar la curtiembre y las plantas alimenticias no convencionales y la forja. Entonces, tú cuéntame por qué quieres comenzar. Creo que comencemos con la fragua, con la forja. Ajá. Sí, entonces... Ahora das talleres de forja, ¿no? Ahora doy talleres de forja, sí. Estoy en ese proceso de diseñar un poco estos talleres a que cada vez funcionen mejor. Y es chéverazo porque viene gente, se interesa, les gusta y aprendo un montón de estarles enseñando. Entonces hago estos talleres de forja y bueno, la forja es el trabajo con el metal, con el hierro específicamente. Es un oficio bastante antiguo y el que hace eso es herrero. Yo soy herrero, por ejemplo. Y es súper interesante porque, por ejemplo, hay una historia que aparece en un libro sobre forja también, y es una historia del rey Arturo, que habla de que estaba el rey Arturo y habían terminado de construir el palacio. Y había invitado en la mesa a todos los que habían ayudado a armar el palacio. Y también que aportaban a la nobleza, a él y a todos. Y entonces estaban el sastre, el zapatero, el carpintero, toditos estaban. Y estaba también el herrero. Y entonces el rey Arturo quería saber quién era el que más había hecho para el castillo y para todo. Y entonces... tenemos tiempo para esta historia. Es buenísima. A ver. Y entonces el sastre estaba al lado del rey porque era el mejor vestido y el más elegante, ¿no? Y entonces el rey le pregunta, ¿tú qué has hecho para el castillo y de aquí, de todo? Y el sastre dijo, yo he hecho estos ropajes que lleva usted puesto y los tapices que están en las paredes y todas estas decoraciones, y todo se veía muy fino y muy elegante. Y luego le preguntaron al carpintero, entonces, ¿qué había hecho? El carpintero dijo, yo hice esta mesa donde estamos sentados, yo hice la puerta, yo hice los bancos. Y entonces el rey le preguntó al que trabajaba en el oro, en los metales preciosos. Entonces le preguntó, ¿y tú qué hiciste? Yo hice las copas, los cubiertos, la vajilla. Y así iba de uno en uno. Y ya pasó por todos y el herrero estaba sentado en la parte más alejada de la mesa y estaba sucio, estaba manchado de carbón por su trabajo y estaba vestido con su ropa de trabajo, con su mandil, con su delantal. Y entonces el rey al fin le pregunta, ¿y tú qué has hecho de aquí del castillo? Y el otro le dice, no, yo solo hice los clavos y las bisagras de la puerta. Y el rey dice, ah, bueno. Y luego ya todo, el sastre estaba felizote porque él era la estrella del lugar. Y entonces el rey se da la vuelta y le pregunta, oye, y dime, ¿qué pasa cuando una de tus tijeras se desafila? Y el sastre se queda pensando y dice, yo voy a donde el herrero y le doy a que me dé afilando. Y le dice el rey, Y luego, ¿y tus agujas? Me hace el herrero. Y el rey se queda en silencio. Y luego le pregunta al carpintero y le dice, ¿y tus herramientas? ¿De dónde sacas los martillos, las sierras, los clavos? Yo voy al herrero y le pido las herramientas. Y así fue por todos, y todos decían que iban a donde el herrero por las herramientas. Y entonces el rey dijo, no, sastre, ándate para allá. Y le trajo al herrero a sentarse al lado suyo, porque sin el herrero no había nada. Entonces es bien interesante esta historia, porque es un modo de explicar lo importante que era el herrero en una gran parte de la historia del humano moderno. Porque todos dependían del herrero. Si es que en un pueblo el herrero no estaba, el granjero no podía herrar los caballos, ni podía afilar los arados, ni nada, y se morían todos de hambre. Entonces es bien interesante, y no es un insulto a todo el resto de los oficios, todos hacen una parte, como cuenta también el cuento. Pero es bien interesante esto de que el herrero era el que proveía de las herramientas para hacer todo el resto. Entonces es un oficio bien interesante, y tengo el gusto de decir que es el único oficio que puede hacer todas sus herramientas por sí mismo. Ajá, entonces es súper independiente. Y eso es algo súper chévere cuando uno está trabajando en esto, porque
básicamente eres autosuficiente. En muchas cosas. Obviamente, para hacer las cosas más fáciles, yo compro cosas, ¿no? Ya hechas. Pero podría ser un oficio completamente autosuficiente y te haces todo tú mismo. Te haces martillos, tenazas, herramientas, todo puedes hacerte tú mismo. Y eso es fantástico. La magia del oficio. ¡Qué maravilla! Ajá. ¿Cómo aprendiste? ¿Hace cuánto tiempo comenzaste a forjar? Comencé a forjar hace unos 2 años, 2 años y medio ya. Hace bastante tiempo ya. Y empezó... Bueno, tenemos este amigo que es el Antonio Carrasco, que hace cuchillos. Él me invitó una vez a hacer un cuchillo a su casa. Me fui, hice el cuchillo y me quedé con la pica de que me gustó el trabajo. Y luego de un tiempo organizó un taller de cuchillos con un argentino que se llamaba Carlos Viera. Y mi papá le propusieron que vaya a ayudar. Y mi papá aceptó y les pidió que me aceptaran a mí en el taller. Y fui al taller y yo tenía... No me encantaba la idea de hacer cuchillos, pero había visto en algún lado, no sé de dónde, ni siquiera ya no me acuerdo, un tenedor vikingo forjado. Y entonces llegué y decidí, no, yo voy a hacer el tenedor vikingo y hice el tenedor vikingo y me fascinó. Me encantó el trabajo con el metal y es bien mágico porque la cosa es que el hierro, que generalmente es un material duro, rígido, frío, cortante, eso es lo que tenemos en la cabeza cuando pensamos en el hierro. Cuando le calientas se convierte casi que en plastilina. Entonces es un material súper maleable. Le mueves para donde tú quieras y puedes hacer piezas de todas las formas, todos los tamaños. Y tu creatividad vuela con el hierro forjado. Entonces me atrajo un montón. Luego, de alguna manera, mi papá, que me ha apoyado un montón con esto, cogió y consiguió un yunque. Ahí... un yunque que se encontró en una ferretería, creo. Y compramos un blower, que es lo que es como un ventilador que bota el aire para que se calienten las brasas, el carbón que se usa. Y ahí me metí a la fragua full y me encanta. Y hasta ahora estoy en eso y es chéverazo ver el crecimiento. Porque, por ejemplo, necesitaba un nuevo yunque y con el dinero que había ahorrado de hacer cosas y venderlas, me compré el nuevo yunque. Y así, con diferentes herramientas y diferentes cosas. Y es tan mágico poder conseguir algo que deseabas con tu esfuerzo y tu creatividad y tus manos. Es hermosísimo, es lindísimo. Qué hermoso. Sí. Y ahora ando con curiosidad, también quiero probar la madera. Pero sí, estoy metidazo en la forja. Tengo un par de aprendices que están aprendiendo. Y estoy expandiendo el taller y estoy haciendo talleres y es un proceso bien lindo. Qué hermoso, Sí. qué hermoso, me encanta. Y casi todo aprendido en el YouTube. Porque en todo este tiempo estuve investigando porque no hay acá maestros herreros casi. Y los pocos que hay no es que quieran enseñar a un niño de 13 años a forjar. ¿No es cierto? Entonces apunte internet. Luego también me he conseguido un par de libros, pero ya luego. Y también así aprendí inglés. Por la forja. Porque casi no hay contenido en español. Y bueno, tenía una noción básica de inglés y decidí empezar en inglés. Y gracias a eso mi inglés es bueno, es muy bueno, la verdad. Qué chévere. Sí. Y debes saber todos los términos de forja, claro, que casi nadie ahora sabe. Es un problema. Ni porque los propios ingleses. Cuando enseño a la gente, no me sé los términos en español y me ha tocado buscar la traducción. Eso es un problema, pero sí ha sido muy interesante. Qué chévere, qué lindo proceso. Trabajas solo con hierro, ¿verdad? Otros metales son más complejos. Bueno, también he trabajado con cobre y me gusta mucho mezclar el cobre con el hierro. Queda una linda mezcla de colores. Yo uso mucho material reciclado. Ahora últimamente
he comprado un poco de material que a la final es reciclado, porque la otra cosa interesante del hierro es que es infinitamente reciclable. Entonces una buena cantidad del hierro que existe actualmente es reciclado. Y he usado cobre, he usado bronce, he experimentado un poco, no mucho, pero sí, principalmente hierro. Uh-huh. Hierro. Y con hierro es lo que se puede hacer todas estas herramientas, ¿verdad? Como los cuchillos y los clavos. Claro. Sí, me encanta lo que dices, porque justo esa es una como dicotomía en el mundo actual, donde vemos todos estos efectos tremendos de la minería en el agua y que finalmente, desde mi punto de vista, nacen de la avidez y la codicia del ser humano, pero no necesariamente de la necesidad. Entonces, qué rico que topas de estos temas, porque vemos que para satisfacer las necesidades básicas hay suficiente y se puede reciclar. Y para todo lo demás hay que revisar si es tan necesario. Claro, sí. Ajá. Sí. Y también es chévere, dentro de mi pensamiento anarquista también, esta cosa de empoderarse de las propias herramientas, porque las herramientas son parte de los medios de trabajo. Entonces, si estás dependiendo de alguien para que te haga las herramientas, no eres independiente. Y entonces es súper importante ese paso de poder crear tus propias herramientas. Y eso es increíble. Qué fantástico. Es súper, súper chévere. Oye, en honor al tiempo, quiero que me hables de la curtiembre. Bueno, de la curtiembre. Porque esperen. O sea, yo un poco porque te pregunto solo... Muchas veces que nos encontramos me presentas un cuero fantástico de algún animal diferente, tratado de distintas maneras. Entonces, sí, como quisiera que nos introduzcas un poco al mundo de la curtiembre. ¿Cómo es? ¿Cómo aprendiste? Y de ahí, sí, profundizar un poquito. Claro. ¿Con qué curtes? ¿Qué pieles has experimentado? Claro. Bueno, de la curtiembre sé mucho menos. Es algo que requiere muchísimo tiempo para practicar y para aprender, porque son procesos lentos. Entonces, me interesé por la curtiembre porque me ha gustado mucho la supervivencia siempre, y como que este tema de la supervivencia primitiva y de cómo hacían antes las cosas, me gusta mucho la historia y mucho esa época. Y había visto algo de que se podía curtir cueros con taninos, que están presentes en las cortezas de algunos árboles y en las plantas en general, que le usan como defensa, porque es astringente, es amargo. Y entonces lo que pasó fue que empecé a curtí un par de cueros de conejo con grasa, que es una de las técnicas. Hay dos técnicas para curtir. A ver. Hay la técnica con lípidos, o sea, con grasas emulsificadas, para ser específicos. ¿Qué es emulsificada? Emulsificada es una grasa que mediante diferentes técnicas está mezclada con agua. Como una Entonces, mayonesa. Un ejemplo es una mayonesa, puedes curtir con mayonesa, es una técnica. Otra es el huevo. El huevo ya es una grasa emulsificada, ¿no es cierto? Otra es la leche. La yema de huevo. ¿O todo el huevo? La yema del huevo, creo. Estoy casi seguro. La leche. Hay una técnica para curtir con leche también. Y entonces hay varios ejemplos. Generalmente se encuentran naturalmente. Yo no me he metido mucho en la curtida con grasas. Pero fue una de tus primeras veces, eso fue, ¿no? el comienzo. Entonces hice este cuero de un conejo que yo había cazado. Le cogí y le trabajé a la piel. ¿Silvestre? Sí, Wow. puse una trampa y la agarré. Sí, es que tenemos un montón aquí. Decidí probar y funcionó. Entonces curtí este cuero. Y luego ahora pienso que fue una porquería, pero en ese momento me parecía la gran cosa. Claro. Haberle hecho flexible y todo. Porque ese es el reto de la curtiembre, ¿verdad? Claro, básicamente, como que sea un cuero flexible. Si tú dejas un cuero al sol, solamente se seca. Claro. Se puede pudrir. ¿Se puede pudrir o no? De ahí hay dos términos, piel y cuero. La piel es cuando está cruda, ¿no es cierto? Entonces, digamos, pelas del animal, esa es la piel cruda. Y luego, es que esa piel cruda
por los vínculos de colágeno que tiene y ciertas membranas que tiene. Esas membranas, cuando se secan, se encogen. Ya. Y entonces causan tensión y hace que sea rígido eso. Entonces no le puedes usar para ropa ni para nada. Y aparte, ese cuero, si es que se humedece, se pudre. Porque las bacterias entran y se comen todos esos tejidos. Y entonces con la curtida con grasas, generalmente lo que haces es quitar estas membranas de un lado, que son membranas impermeables, que están entre la carne y la piel, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces retira de eso, generalmente raspándoles, porque una vez que están retiradas esas, las grasas pueden entrar. Entonces que no retira de esto, primero que estas fibras no absorben nada. Entonces, por más que le pongas lo que sea, se van a rigidizar una vez que se secan. Entonces, les retiras. Y también así entran las grasas emulsificadas. Entonces, pones las grasas emulsificadas y luego, generalmente, con movimiento, haces que entren las grasas emulsificadas en el cuero. Entonces, en la piel, ¿verdad? En la piel, uh-huh. Sí, perdón. Entonces, básicamente, lo que haces es abrir los poros mediante movimiento, mediante sobándole, para que entre esta grasa emulsificada. Y básicamente lo que estás haciendo es, como es emulsificada, entra más fácil. Si es que usas solo grasa, es mucho más difícil que entre, uh-huh. ¿No es cierto? Yeah. Porque el cuero, la piel le trabajas medio húmeda, entonces el agua va a repeler la grasa, pero como es emulsificada, el agua se junta básicamente. Ya no es como hidrófugo. Exacto, exacto. Y entonces, básicamente, las grasas emulsificadas, una vez que se seca el agua, que quedan solo grasas, sirven de lubricante entre las fibras de colágeno. Interesante. Eso es todo lo que hace. Entonces, están las fibras una al lado de la otra, y lo que hace el tratamiento con las grasas emulsificadas es reducir la fricción. Entonces, ahí tienes un cuero suave, pero sigue pudiendo podrirse. Entonces, generalmente se les ahuma, porque el humo tiene ciertos componentes que son antibacterianos y antifúngicos, si no me equivoco. Entonces, lo que haces es ahumarle a esta piel, más o menos como cuando haces un jamón. Y entonces genera esta protección. Esa es una técnica. Esa es curtido con lípidos, con grasas emulsificadas. ¿Es durable? Sí, claro. Los indígenas norteamericanos hacían su ropa con eso y era tan cómoda y buena. Además, las pieles curtidas con grasas emulsificadas son muy flexibles. Porque la cosa es que abres mucho el tejido de colágeno de la piel. Entonces haces que sea casi como una tela. Uh-huh. Es respirable y es increíble. Uh-huh. Entonces ellos curtían así y sí, dura un montón. Si es que le cuidas, es un tejido súper durable. Incluso, según entiendo, hay pantalones de trabajo de lujo hechos con cuero. Wow. Y luego la otra técnica, la que yo hago más, es el curtido con taninos, que se extraen de las plantas. Y los taninos, ácido tánico, se llama tannic acid. Básicamente lo que hace es meterse en todo el tejido de la piel, y es antifúngico y antibacterial. Espera, pero con estos también tienes que retirar la capa impermeable. Entonces, retiras la capa impermeable, ¿no es cierto? Ajá. Y luego haces un té con estos taninos. Entonces, hay diferentes métodos, pero generalmente lo que se hace es que tomas esa corteza en la forma que sea, polvo, trozos grandes, y le hierves. Casi siempre es en la corteza de los árboles que encuentran los taninos. En la mayoría de los casos, sí, hay plantas que tienen las hojas, pero la cosa es que el contenido de taninos varía. Y generalmente todas las plantas tienen taninos, pero es que tienes un contenido por debajo de no sé cuántos %, no te sale bien. Tendrías que hervir una cantidad inimaginable de plantas. Entonces, por eso usas corteza, que generalmente es la barrera entre el árbol y el exterior. Entonces, ahí ponen los taninos para que viene un animal y le muerde, sienta este sabor astringente, amargo, y no le coma. ¿Y hay alguna manera de saber así, una prueba fácil para saber qué árbol tiene más taninos? Nuestros ancestros, con los sabios que eran, probaban las plantas, todo el tiempo estaba en contacto con las plantas. Esa es una ventaja que no tenemos ahora, que no conocemos también todas las plantas. Antes, una persona de una región específica conocía todas las plantas de ese lugar y sabía los usos que tenían y cuáles eran venenosas y cuáles, y así.
Pero hay una técnica que a mí me encanta y estoy experimentando todavía y sí sirve, es que coges un trozo de corteza de un árbol y le chupas un poco. Y entonces inmediatamente, es que tiene taninos, eso te va a secar la lengua. Esta sensación como cuando mascas hoja de arrayán. Ajá. Y luego te sobas los dientes y parece como que fuera lija. Esa sensación. Esos son los taninos. ¿Por qué? Porque por cómo funcionan los taninos que absorben humedad y también contraen los poros de la lengua y toda la lengua y empiezan a reaccionar con las proteínas, porque es un químico que reacciona con las proteínas. Entonces por eso sientes eso. Entonces que vas por ahí y pruebas una corteza de diferentes árboles y sientes esto, ese es uno de los indicadores. Y mientras más te seque la lengua Más taninos. y la boca, más taninos. No te hace daño, ¿verdad? No tendría por qué, en pequeñas cantidades es un método bueno para probar. El vino tiene taninos. El vino tiene taninos. ¿Por qué? Porque se hacen barricas de roble. Y el roble es un árbol que tiene muchos taninos. Ah. Ajá. Pero es que cuando uno toma vino, sientes esa cómo se te seca un poco la boca. Ajá. Y hay vinos que tienen más taninos que otros y son más secos. Ajá. Es una de las cosas. Y también se usan en los vinos por esto, porque cambian la fermentación. Entonces es bien interesante eso. Ese es un método. Y el otro, que no es infalible porque hay otros químicos que actúan igual, es la oxidación. Porque el ácido tánico reacciona súper rápido con el oxígeno. Entonces, no sé qué ejemplo darte, pero hay árboles que tú les sacas un trozo de corteza y en un ratito cambió de color y se hace mucho más oscuro. Eso es un indicador de taninos. Ah, ya. Y también, generalmente, en la mayoría de los casos hay algunas excepciones. Los taninos tienen pigmentos. O sea, también se usan como pigmentos. Generalmente son oscuros. Entonces, una gama de tomates, cafeces, rojos es los colores de los taninos. Entonces, que arrancas una corteza de un árbol y está medio blancuzca o así, y luego se oxida y se convierte en alguno de estos colores más fuertes, es otro indicador de taninos. Y prueben, por favor, y díganme qué árboles sirven y qué plantas sirven, porque lo mágico de curtir con árboles es que cada árbol da un color diferente al cuero. Entonces esto es increíble porque literalmente pones la esencia del árbol en el cuero y se transforma. Entonces yo, por ejemplo, uso acacia negra, que es una especie introducida, y saca un cuero muy oscuro, rojo muy oscuro. Pero hay árboles que tiñen de diferentes maneras y también sirven como curtidores, agentes curtidores. ¡Qué Entonces, belleza! Es increíble este mundo. Ajá. Y bueno, el proceso otra vez es limpiar la membrana interna y luego una vez que está limpio eso, coges el cuero y le metes en un té de esta corteza. Y mientras más puro sea este té, más rápido se va a curtir tu cuero. Entonces, mientras más fina sea la corteza, también más taninos puedes extraer por kilo. Entonces eso es importante. Entonces le hierves, yo le sé hervir durante unas 5 horas para extraer todo lo que pueda de cada tanda en un barril grande. Pero cuando dices té, es como una decocción, ¿verdad? Dejas como los trocitos de madera lo más chiquitos posibles. De corteza. Durante 5 horas hirviendo y después filtras. Sí, Ajá. sí. Y luego que otra cosa es importante, los taninos reaccionan con el aluminio y con el hierro, porque oxidan el aluminio y el hierro y puede cambiar la composición química de los taninos, entonces es importante usar acero inoxidable. Eso es algo importante. Y luego tampoco vale usarle en cosas de comer, porque puede dar un sabor amargo. O sea, luego, en la olla dices, por ejemplo. Ajá. Y luego metes este cuero en esta decocción, dijiste, ¿no es cierto? En esta decocción. Y ahí varía mucho, varía del espesor del cuero, de qué tan bien hayas limpiado la membrana, de qué tan fuerte está el licor, le dicen el licor de corteza. Ahí comienza la verdadera experimentación. Hay una maestra curtidora fantástica, gringa, que a mí me encanta, que dice que esto no puedes aprender en un libro. Tienes que estar ahí. Y ella está re loca, coge y prueba. Mientras está el cuero metido,
prueba el licor a ver si es que está suficientemente fuerte. Bueno, yo no recomiendo hacer eso, ni ella tampoco, porque si es que no está suficientemente fuerte, pueden haber bacterias viviendo ahí. Claro, y del cuero. Ajá. Entonces, si es que no tienes suficientes taninos, se te va a pudrir el cuero. Entonces es importante, apenas el licor empieza a decolorarse, porque el cuero absorbe los taninos, entonces el licor que, digamos, estaba rojo oscuro, Cambia de color. Cambia de color y se hace más claro. Entonces no debes dejar que se haga muy claro, porque entonces la cantidad de taninos va a ser muy baja y las bacterias van a poder entrar y pudrir el cuero. Entonces eso es importante. Cambiar a una nueva tanda de licor de corteza fresca. Ajá. Ajá. O sea, si es que hubo un cambio de color demasiado pronto o muy fuerte, es que el cuero absorbió todos los taninos y ya no tiene más taninos que absorber. Ajá, esa es la otra cosa. Si es que tienes una solución débil en taninos, te vas a demorar un montón en que se curta tu cuero. Eso me pasó a mí. En cambio, si es que todo el tiempo tienes un montón de taninos, más de los que puedas absorber el cuero, es bueno, porque la superficie del cuero está en contacto con muchísimas partículas de ácido tánico. Y se en satura. cambio, si es que esperas hasta que baje el contenido de taninos, el cuero ya, por más que le dejes más tiempo, va a tener menos que absorber y entonces no se curte tan rápido. Entonces eso es importante. Lo chéverazo del curtir con taninos es que es la mejor técnica para cueros con pelo. Mejor que la de grasa. Mejor que la de grasa, porque cuando tú curtes con grasa y estás sobándole, estás moviendo los folículos del pelo. Y eso hace que se pueda aflojar el pelo. Entonces tienes que ser muy cuidadosos que curtes bueno, en cualquier técnica tienes que ser súper cuidadoso con el pelo. La caída del pelo en los cueros es súper común y si que te pasa eso, a mí me pasa, súper complicado. Entonces ahí es súper importante. Primero que la piel esté súper fresca. Apenas está, le limpias y le metes a los taninos. Y luego concentración alta de taninos. Y luego esperas hasta que cuando le cortas un filo al cuero, en el centro, o sea, se va a ir curtiendo del exterior hacia el interior. Entonces generalmente cuando cortas un trocito con un cuchillo, vas a ver en un filo café, en el otro filo café y en el centro blanco. Uh-huh. Es donde no han llegado los taninos todavía. Cuando todo está de un color parejo, extraes el cuero y ahí le pones grasas también para dar esta flexibilidad, ¿no es cierto? La grasa va de ley. La grasa va de ley. Ahora, cuando haces cueros con taninos, no tienes que usar grasas emulsificadas. Entonces, sacas de los taninos del cuero, le dejas secar un poco al sol y una vez que está húmedo todavía, flexible por la humedad que tiene, empiezas a poner grasa. Pero no tiene que ser grasa emulsificada. Y eso lo que hace es esto, lubricar entre las fibras de colágeno. Ajá. Y bueno, entonces un poco la función de los taninos es esta conservación. Es conservante. Uh-huh. Y es loquísimo porque los taninos son tan fuertes que se han encontrado cueros curtidos con taninos de hace 2000 años. Enterrados y no se han podrido. Entonces es como, es súper loco. Son una magia los taninos. En Escocia tienen los pitbogs, que son turberas. Ajá. Y ahí como son cae tanta, como pantanos, ¿no? Es como un pantano de agua estancada con mucha materia orgánica. Entonces como caen las hojas de los árboles y allá tienen también robles y árboles con muchos taninos, el agua se llena de taninos. Y entonces hay una técnica que es bog tanning. Es meter una piel en la turbera. En la turbera, en el pantano. Le dejas ahí, cuando vuelves está curtido por los taninos de esto. Hermoso. Eso me parece fantástico. Y estoy en la búsqueda aquí en el páramo del Ecuador de encontrar peat bogs, o sea, turberas, y ver si es que tienen suficientes taninos para curtir un cuero. Y sería increíble es que acá Qué hay interesante, claro, porque hay condiciones diferentes, ¿no? Sabemos que hay turberas de páramo, pero de pronto no tienen toda esta caída de las hojas, que son necesarias para generar, y aparte, ¿no?, estos tienen taninos. que ser plantas con más taninos y son muchos factores. Qué interesante, Anto. Es muy interesante. Oye, ¿de qué animales has curtido? He curtido uno de ternero. Hace poco me hice unos zapatos en un ternero que se había muerto. Y me hice unos zapatos, están chéverazos, les acabé hace poco con ese cuero. Y ese cuero quedó increíble, súper suave, suavito, con el grano, que es la cara brillosa del cuero, no, me imagino que habrán visto. Hermosa y un color lindísimo. Curtido uno de vaca, ese quedó mucho más rígido, también es lindísimo. Y de conejo. Y esas han sido mis experimentaciones hasta ahora. Voy a seguir probando con otras cosas.
Qué Sí. chévere, me encanta. Oye, y tengo una última duda. Cuando no quieres un cuero con pelo, ¿qué haces? Ajá. Ahí generalmente se le mete en un entorno alcalino para... No me acuerdo ahorita bien qué es lo que hace, pero si es que le metes, por ejemplo, en agua con ceniza, Ujú. bastante ceniza, Ujú. hace que el pelo se caiga. Y entonces le dejas un par de días y luego Le le raspas. raspas al Ah, pelo. Y qué ahí va saliendo. Con interesante. cuidado de no dañar el grano, la flor del cuero, que es la parte brillosa. Ya. Ajá. Y La bueno, parte brillosa está para afuera. para afuera. Es lo Es que... donde iban los pelos. Ya. Ajá. Sí. Y es increíble porque la curtiembre hoy en día se hace con óxidos de cromo, que son súper tóxicos, y aparte se usa un montón de agua en las curtiembres. Ujú. Y ahí se pone estos óxidos de cromo y esa agua va a las quebradas y a los ríos. Es súper contaminante, Es ¿no? súper contaminante, aparte no hay muchos estudios, pero entra por la piel y hace mucho daño. La mayoría del cuero actual moderno es curtido en Delhi, no, Nueva Delhi. Sí, puede ser en India. O sea, y estas toxinas, ¿sabes si es que para los usuarios también? Porque obviamente para quienes hacen, Sí. pero para los ¿Has usuarios... olido el cuero de alguna tienda o así? ¿Has olido ese olor medio dulzón? Ese es el cromo. Ese es el cromo. Y aparte el cromo es tan fuerte que a los cueros que les terminan de curtir salen azules. Y luego les tiñen. Entonces ninguno de los cueros que ves actualmente son de ese color naturalmente. Todos eran medio celestes, blancuzcos. Un color horrible, la verdad. Y después Y son luego de les tiñen. Entonces también se usan agentes tintorios químicos. sintéticos. Claro. Ajá. Entonces la industria del cuero es terrible. Es una de las cosas por las que uno puede intentar curtir un cuero naturalmente para saber cuál es la opción. Qué bien. Entre lo más fácil y lo más fácil, para alguien que quiere comenzar a curtir cueros, ¿qué recomiendas? ¿Qué animal? ¿Qué técnica? Chuta. Eso es difícil porque los conejos uno pensaría que son súper fáciles, pero si no le haces con pelo no tiene mucha gracia. Y aparte tienen muchas... ternero. Yo creo que un ternero o un borrego. He leído mucho sobre que los borregos son una gran piel para empezar. Los borregos y los chivos. Porque no tienen el cuero tan grueso, no es tan grande, entonces es más fácil de manejar. El de vaca es terrible de manejar, es dificilísimo. Y el de chivo creo que sale un cuero muy fino, de muy buena calidad. Yo creo que si yo empezara desde cero intentaría encontrar un cuero de chivo. Sí. Buenazo. Y ya para ir cerrando un poco esta entrevista, quisiera que me cuentes un poco una aproximación a tu mundo de plantas alimenticias no convencionales. Porque y un poco esta curiosidad que me surge es que una semanita tuvimos el placer de tener a Antonio en la casa y nos hizo probar tantas cosas que no tenía idea que se comían, y además cosas que nosotros cortamos y les tratamos como mala hierba. Hay muchos cardos sobre todo, y probamos casi todas las partes del cardo, ¿verdad, Anto? Como la flor, sí, el tallo, la raíz, partes de la hoja, y hubieron partes impresionantes que sabían muy, muy, muy bien. Sí. Entonces, sí, quisiera saber cómo, ¿de dónde surge esa curiosidad? A ver, a mí siempre me ha encantado andarme comiendo cosas del bosque. De chiquito me comía un montón de chulco. Chulco es de esta especie de trébol agrio, que generalmente le gusta espacios medio húmedos, no tanto sol, y se come, es riquísimo. Y yo hacía vino de chulco, hice pay de chulco, bueno, me encantaba el chulco. Y luego siempre me ha encantado saber el uso de las cosas que me rodean. Y aparte de las plantas comestibles no convencionales, me gustan mucho los usos de las plantas aparte de ese. Entonces, por ejemplo, he encontrado un arbusto aquí que sirve para hacer flechas y funciona muy bien. Estoy buscando madera para hacer arcos, todavía no encuentro. Quiero buscar una madera nativa que sirva para eso. Y sí, me encanta encontrar cosas silvestres que se puedan comer, y me encanta
romper el mito de que las plantas silvestres saben raro. Y de que cualquier planta silvestre que le cocines va a saber medio raro. Porque muchas saben raro y yo mismo he probado. Pero creo que es la manera de preparar. Porque yo he probado también otras plantas, como la raíz del cardo o la raíz del cátel, que es la espadaña, y otras partes de otras plantas que cocinadas de cierta manera son deliciosas. Uh-huh. Es que yo me pongo a pensar, por ejemplo, si cortas una papa cruda y la pruebas, te vas a ver horrible, no la vas a querer comer. Y te vas a intoxicar encima. Además, exacto, dices esto no es comestible, sí. Pero si le cocinas de distintas formas, solo hay un mundo de posibilidades, sí, ¿no? Sí, y es increíble. Y también la otra cosa que me he dado cuenta que es increíble y que me fascina es que también yo tenía la idea de que todas las plantas silvestres te dan un poquitito de comida, un pitirico que no te llega ni a la muela. Y no es verdad, porque hay algunas plantas que de verdad te dan una cantidad interesante de comida. Y eso me parece fantástico. ¿Cómo cuál? ¿Cuál te ha sorprendido? La cátel me sorprendió, la espadaña, la raíz de la espadaña, la fécula que tiene, el almidón que tiene, riquísimo y aparte bastante cantidad. La raíz de los cardos grandes, uh-huh. Bien escogida, no he aprendido todavía a escogerle bien, entonces me tocan unas que parecen caucho de llanta y otras deliciosas. ¿Qué otra? Bueno, descubrí unas tunas aquí silvestres de un cactus que hay en la quebrada y produce bastante y son ricas. Bien, qué rico. Entonces esa es otra cosa que me ha sorprendido, también produce bastante. Y así eso es bien interesante. ¿Cómo es tu proceso? O sea, eso, pensando en las personas que recién quisieran explorar con las plantas silvestres, uh-huh. Y comenzar a comerse, ¿cómo haces? ¿En dónde investigas? ¿Cómo pruebas? Cuéntame un poco. Bueno, yo más que nada he probado y me interesan las plantas de la sierra, que es donde yo estoy, ¿no? Y hay poca información. Yo creo que las maneras de averiguar plantas comestibles, una de las maneras que funciona bastante bien es buscar plantas que están mejor investigadas y hay más información de Estados Unidos, de Europa, y buscar parentescos en plantas de acá. Entonces eso funciona. Yo he encontrado una acederilla, se llama. Ajá. En el páramo de acá, en el páramo y también a esta altura, que es rica, y le encontré basándome en una especie muy parecida que hay en Estados Unidos y en el hemisferio norte. Y aunque no es un método perfecto y te vas a perder muchísimas plantas, creo que es una buena manera de empezar porque hay muchísima información en inglés y aparte de estos otros países sobre plantas de este tipo, y te puede ayudar a más o menos tener una idea. La otra es preguntar. Yo full veces estoy en el campo, en algún lugar que no conozco, o nos vamos de visita a Imbabura o a otro lugar, y les pregunto a la gente de ahí, ¿qué planta de aquí se come? Y a veces me muestran algo nuevo. Y yo creo que esa es otra de las maneras, porque sí hay sabiduría todavía escondida y poquita y perdida, pero hay gente que sabe. Uh-huh. Y la otra cosa, si es que ya te quieres ir más a lo que hace la gente que de verdad está metidísima en esto, es probar. Ahora hay que tener mucho cuidado con esto. Hay técnicas para identificar plantas comestibles, y no voy a explicar cómo son porque es complicado, uh-huh. Pero pueden investigar técnicas para reconocer plantas comestibles. Y es bien interesante, requiere muchísimo tiempo, muchísima paciencia, pero es que quieres de verdad meterte a catalogar plantas comestibles o a descubrir en tu zona qué hay estas técnicas que son bastante seguras y se demoran mucho porque tienes que probar una pequeñísima cantidad en la piel, veces que se te irrita, y así diferentes pasos que se demoran tiempo, y además tienes que ser metódico porque te toca llevar una especie de un registro, uh-huh. De qué es lo que pasa con cada una, y de esa manera también nuestros ancestros identificaban plantas. Si es que claro. Una persona estaba viajando de un lugar a otro y ya no conocía las plantas de ese lugar, esa era una de las maneras de identificar plantas
comestibles. Claro, y además las plantas Con son mucho esta más prueba. seguras que los hongos. Claro, Además, completamente. No entonces- hay que probar estas técnicas con los hongos porque puede acabar muy mal. Ajá. Pero con las plantas hay estas técnicas interesantes. Hay un chiste, un meme, ¿no? Que dice que está un señor con su maestro que sabe mucho sobre hongos y le dice, maestro, todos los hongos son comestibles. ¿Este hongo es comestible? Y dice, sí, todos son comestibles. Algunos solo una vez. Sí, Pero sí, Es las otro plantas son mundo, mucho ajá. más seguras. sí, Y sí. yo, un poco para compartir, lo que suelo hacer es como tomar fotos de lo que encuentre de la planta, no como la hoja, más bien qué tamaño tiene, una referencia de tamaño, poner un esfero o algo así, si se puede frutos, flores, y meterme en algunos grupos de biólogos a ver Sí, si es que sí. identifican, porque creo que cuando hay grupos de biólogos en Facebook, y seguro hay comunidades que no están en Facebook más independientes sobre biología, y entonces ahí como que me identifican un poquito qué familia de plantas son, o que te pueden dar el nombre científico, y con el nombre científico ya hay mucha más información generalmente de si es Sí, comestible sí. o qué utilidad tiene, ¿no? Igual, estas aplicaciones que hay ahora de identificar plantas no son malas. Yo les he probado, no hay que usarles para identificar una planta en específico, pero si es que te ayudan muchísimo a identificar la especie, O la familia. la familia, más o menos tener una idea de qué es, y luego según eso ir preguntando. También a mí me encanta Reddit, que es una aplicación de foros. Hay un foro, está en inglés también, se llama Forager, que es recolector. Y ahí también hay muchísima gente interesada en estos temas y vale preguntar en estos lugares. Buenazo, Sí, que y- justo ese sí, tipo de herramientas sí. quería que nos Sí, sí, compartas. sí. Reddit es muy interesante. Ya. Es una aplicación donde hay muchísimos foros y hay gente que sabe muchísimo. Yo he preguntado sobre forja, sobre curtido, y hay gente que sabe muchísimo. Lo chévere es que las respuestas te vienen, no tienes que buscar tanto, porque pones la pregunta y te responden, ¿no es cierto? Ujú. En cambio, si usas YouTube o el Internet, tienes que saber bien qué buscas para que te aparezca lo que de verdad quieres. Ujú, ujú. Entonces es una herramienta muy interesante para aprender cosas nuevas y para identificar cosas. Buenísima. Sí. Buenazo, Anto. Qué placer ha sido conversar contigo. Para mí es esta mega oportunidad de poder profundizar en muchas cosas que tenía curiosidad, así que gracias por compartir ese conocimiento. Antes de cerrar, ¿tienes algo más que quisieras decir, algo que te haya faltado? No sé. Tengo una lista de libros. Tengo una Súper. lista de libros que recomendar. Buenazo. Que ¿Quieres son- mencionar tus top 3 y la dejamos Top 3, me parece perfecto. después en las notas del episodio la lista completa? Me parece muy bien. Yo voy a recomendar Sapiens, de Animales a Dioses. Es un libro de Yuval Noah Harari. Es un libro sobre antropología, sobre historia, sobre la evolución. Y es un libro que a mí me cambió la manera de ver todo. Y creo que es una gran base para observar la sociedad y el comportamiento humano. Fantástico. Luego, y es difícil, así que voy a decir, lean George Orwell, porque es muy interesante, específicamente Rebelión en la Granja en 1984. Y el último, voy a elegir Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, un librazo, me he leído 4 veces y es hermoso. Fantástico. Sí. Muchas gracias, Anto. Para mí, el Antonio es, eso, repito, uno de los mejores recomendadores de libros. Así que también quería preguntarte si es que hay alguien que está interesado en tus talleres o en contactarte, ¿dónde te pueden encontrar? Antonio Jaramillo es mi Instagram. Y luego quizás podemos poner a través de Tupamba, creo que me podrían contactar. Chévere. Y yo creo que eso. Súper. Sí. Ahí les ponemos en las notas del episodio para cualquier novedad. Así que bueno, me voy muy agradecida. Espero que hayan disfrutado este episodio también. Y nos vemos la próxima semana en Radio Semilla. Gracias. Ha estado chéverazo. Qué lindo. Súper. Hasta la próxima.